la ciudad de Washington, la capital de Estados Unidos. Hay mucho movimiento, evidentemente. ¿Qué dijo Trump hoy? Porque ahora ya es de diario, ¿eh? ¿Qué dijo? ¿Qué no dijo? ¿Qué cayó? ¿Qué va a pasar mañana? Ya todo gira alrededor del nuevo centro de gravedad mundial en la capital de los Estados Unidos, en la Casa Blanca, donde muy cerca se encuentra mi compañero periodista corresponsal Armando Guzmán, muy querido, estimado. Armando, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Son las 7:26. Tienes la palabra y tienes la información. Muchas gracias, Pepe. Buenas noches. Te voy a decir, hoy Donald Trump está compartiendo parte de su autoridad y parte de lo que dice con Elon Musk. A Elon Musk se le ocurrió decir hoy que ya una vez que había la designación de los carteles mexicanos como organizaciones terroristas internacionales, pues ya podían mandar a los helicópteros y a los drones a bombardear a los carteles dentro de México. El señor Musk no tiene ninguna idea de lo que está hablando. Esta designación que efectivamente salió hoy finalmente del Departamento de Estado, y salió de ahí, Pepe, porque es el Departamento de Estado el que está encargado de este tipo de cuestiones. Ahí tienes tú esta designación con 6 carteles mexicanos incluidos, además de la Mara Salvatrucha de El Salvador y el Tren de Aragua de Venezuela, que en realidad no se compara con ninguno de estos carteles, pero bueno, en la mente de Donald Trump son iguales. Entonces ahí los tienes. A todas estas designaciones de terroristas tiene una connotación muy grave y una serie de consecuencias. Esto no es una autorización para que Estados Unidos intervenga militarmente de ninguna manera en México. Esto no autoriza eso en realidad. Lo que sí hace, Pepe, es una serie de medidas en la que, por ejemplo, las consecuencias económicas y financieras, las transacciones económicas de los carteles y de sus asociados serán declarados inválidos y sus bienes expropiados. Y cuando estamos hablando de los asociados de los carteles, estamos hablando de la gente que les vende cualquier tipo de elemento que ellos utilicen, desde vehículos hasta armas, hasta el tipo de esconderles el dinero. Y hay una mención importante en esta designación de todos los edificios y todos los bienes inmuebles que hay a través del continente entero, incluido Estados Unidos, en donde hay obviamente dinero siendo lavado, porque hay edificios enormes que siguen vacíos, que nunca se llenan, que cuesta un montón de dinero hacer y un montón de dinero mantener, y que en realidad son sospechosos de ser lavados del narcotráfico. Hay algo más. En esta designación Estados Unidos puede empezar por su propio territorio, porque hay 34 lugares, 34 estados de los 50 identificados por la DEA, por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, como lugares en donde los carteles tienen distribución, tienen personal y tienen gente y asociados que distribuye para ellos la droga. Entonces, desde ahí se puede empezar a hacer todo esto. Las consecuencias financieras, te las he dicho, las exportaciones y ventas de armas y armamento le quedan prohibidas. La prohibición se extiende a todos los comerciantes de armas y de armamentos. Los violadores de esta cláusula pueden ver sus activos bancarios congelados, sus licencias de operación cancelados, sus bienes confiscados, y todos serían llevados a los tribunales acusados no solamente de ayudar al narcotráfico internacional, sino al terrorismo internacional. La designación de terrorismo obliga a otros países a tomar medidas de castigo de los bienes y activos monetarios de los carteles, y Estados Unidos se abre a la posibilidad de exigir su extradición para que sean juzgados en Estados Unidos. Otra vez, no solamente de narcotráfico, sino de terrorismo también, con la pena de muerte incluida. La congelación de activos, la restricción a toda la entrada, y reconoce también que los carteles y sus miembros son una amenaza clara y presente para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Esta parte de amenaza clara y presente es algo muy grave. Quien lo tiene encima a un enemigo muy poderoso que es Estados Unidos, y a partir del día de hoy me dicen la vida de los carteles va a ser mucho más difícil de lo que ha sido en el pasado. Vamos a ver si es cierto. Ahora, del otro lado de la balanza, te tengo que decir que hay 60 organizaciones en el mundo que han sido designadas como organizaciones terroristas internacionales y siguen todavía operando y siguen vivas y siguen por todas partes. Entonces, Estados Unidos puede hacer mucho con esta designación si en realidad sigue y va hacia adelante con todo esto. Si no, pasaría lo mismo que con Hamas o con Hezbollah o con Al-Qaeda
o con muchas otras organizaciones que siguen vivas por todas partes, incluido ISIS, a quien le hizo la guerra en Yemen y en Siria, pero que hasta ahora se ha detenido. Todo depende de si el señor Trump en realidad sigue con sus amenazas y las lleva y las cumple. Ahí lo Ahora, tienes, Pepe. hay un detalle aquí, Armando, en todo esto, no olvidamos, va para allá Omar García Harfuch, el Sí. secretario de Seguridad Pública Federal, Protección Ciudadana Federal, el SAR, pues, el SAR contra la delincuencia, va para entrevistarse con altos niveles en la ciudad de Washington. Es muy del estilo estadounidense en la política ruda, justamente dar un golpe, un bofetón, y entonces sí, ahora pásele señor y venga a ver las cosas, si quiere platicamos, pero ya le pusieron un golpe en el estómago. Y está por llegar también Marcelo Ebrard para iniciar negociaciones y conversaciones sobre el tema arancelario. ¿Estás muy pendiente de todo esto? ¿Coincides en que así se manejan las cosas en Estados Unidos? Suelen manejarse dando golpes primero para luego decirle al invitado, pásele, ¿qué quería? ¿Qué quería? ¿Quién es usted? ¿Cómo se llama? Siéntese. Sobre todo ahora que Donald Trump está incitando todo este tipo de movimientos y todo este tipo de maniobras como tú dices, como una técnica de negociación en la que primero te dieron un golpe y eso supuestamente te debe minimizar en el tipo de negociación, en el tipo de posición que tú tienes. En realidad, en este caso, Pepe, México es enormemente fuerte. Si México sabe jugar sus cartas bien, y no tengo ninguna duda con que lo hará, porque depende de México y de la ayuda que México dé, que la situación con los carteles, no solamente con el tráfico de drogas, sino con el tráfico de personas, se detenga o continúe. No es en beneficio de nadie que este tipo de desorden continúe, porque en realidad Estados Unidos, particularmente Donald Trump, tiene más problemas con toda esta cuestión de la inmigración y tiene mucho más tirria y mucho más problemas con la inmigración que en realidad con las drogas. Estamos hablando no solamente de fentanilo, sino de todo el tipo de drogas que hay en Estados Unidos, pero México tiene todavía en las cartas a su favor el controlar estos tipos y estos niveles de inmigración. Entonces, llegan reforzados por eso. Estados Unidos dice que está dispuesto a platicar y a llegar a acuerdos. El hecho de que el secretario de Estado, Marco Rubio, tenga una influencia enorme sobre todo esto y el hecho de que él esté convencido de que a pesar de que él tiene problemas cuando hay relaciones con Cuba y Venezuela y con los países comunistas, etcétera. Él conoce y él sabe perfectamente que México y Estados Unidos comparten una ubicación geográfica que nunca va a cambiar. Y él prefiere llegar a un acuerdo por las buenas y que el acuerdo sea en beneficio de los dos países. Él es el que más experiencia tiene todo esto. La señora Naim, no, Kristen Noem, que es la secretaria de Seguridad Nacional, quiere ser presidente dentro de 4 años. Ella va a tratar de lucirse con todo esto y es la que encargada de llegar a acuerdos en cuestiones de inmigración. Y en cuestiones de seguridad y en cuestiones de fentanilo, es importante llegar a un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos porque el Congreso de Estados Unidos tiene posiciones muy radicales que no queremos que entren en la negociación. Mientras esto se mantenga de gobierno a gobierno, va a ser una cosa mucho más fácil de negociar y de obtener y de llegar a acuerdos que si la gente del Congreso viene a meter su cuchara, porque les encanta hacer eso y tienen toda la autoridad y la autorización para hacer eso, particularmente Correcto. comités como el de Relaciones Exteriores, el de Seguridad Nacional, el de Presupuesto, el de Apropiaciones. Hay un montón de senadores que están felices con la cuchara en la mano tratando de meterlo en la sopa. Y mientras eso se detenga y mientras sea una cuestión de gobierno a gobierno, las posibilidades de llegar a un acuerdo son muy importantes. Ahora, todo esto jamás habíamos visto que dos temas se mezclaran y se entrelazaran, como lo está haciendo esta cuestión de seguridad, con todo lo que hablamos, más lo que está ocurriendo con el secretario de Economía de México. Marcelo Ebrard viene a tejer en una forma muy fina todo lo que habrá que seguir en cuanto a las tarifas, en cuanto a qué ocurrirá con las tarifas de los automóviles. Por ejemplo, empiezan las tarifas del día 2 de abril. El día 1 de abril es el Día de los Inocentes en Estados Unidos. Entonces, supuestamente por eso Donald Trump,
que creen estas cosas, pensó que eso traería mala suerte y entonces lo pospuso al día 2 de abril. Pero ese día sabremos, y antes sabremos, si los automóviles estadounidenses que se hacen en México también van a seguir el mismo tipo de arancel que van a sufrir, por ejemplo, los automóviles japoneses, coreanos, alemanes, etcétera. Entonces, ahí es en donde estamos y ese es el tipo de baraja que le están dando a Marcelo Ebrard para jugar. Él tiene que jugar con estas dos cartas, la de la seguridad y la del comercio, para llegar a algún acuerdo, no solamente en esta cuestión de aranceles, sino también pavimentar el campo y abrir el campo y buscar aliados para toda esta cuestión comercial que viene el año próximo con relación al Tratado de Libre Comercio, el USMCA, como lo dicen acá, o el TEMEC, como lo llamamos en México, Pepe. Muchas gracias, Armando. Gracias con el seguimiento informativo puntual y el análisis también. Estaremos contigo mañana. Hasta mañana, entonces. Hasta mañana, Pepe. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Le digo. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.